El día en que Adam Brooks y yo se suponía que debíamos sacar nuestra licencia de matrimonio, esperé sola en la oficina de asuntos civiles hasta el anochecer. Él nunca vino. Su luz blanca de luna, la mujer de la que nunca pudo desprenderse, sufrió una recaída de su enfermedad cardíaca, y él pasó todo el día con ella. Esa noche, se saltó 3 semáforos en rojo, corriendo para comprarle medicina. En el tercero, atropelló a alguien. Esa persona fui yo. En nuestro 7º año juntos, Adam me dijo que quería darme un hogar. Amelia, espérame mañana por la mañana en la oficina de asuntos civiles. Te prometo que será una sorpresa. Su voz por teléfono era tan suave como siempre. Una suavidad capaz de ahogar a cualquiera. Por esa supuesta sorpresa, me tragué la noticia que tenía planeado compartir. Demasiado inquieta para dormir. Dios sabe lo feliz que estaba esa noche. Tan feliz que me levanté al amanecer y lo esperé en la entrada de la oficina desde la mañana hasta que oscureció. De ser la primera en la fila, seguí cediendo mi lugar a pareja tras pareja, hasta que finalmente la última pasó y las puertas se cerraron por la noche. Esta vez no quedaba nadie más a quien dejar pasar. El viento de principios de verano aún era fresco. Me ardían los ojos como si algo fuera a derramarse. Mi teléfono vibró. Parpadeé, conteniendo las lágrimas, y contesté torpemente. Adam no había respondido mis mensajes ni contestado mis llamadas en todo el día. Pensé, no, estaba segura de que sería él. Pero el número que brillaba en la pantalla era de un desconocido. Casi lo ignoré, pero la palabra Adam en la vista previa me cortó la respiración. Instintivamente lo abrí. ¿Solo eres un pasatiempo? ¿De verdad crees que Adam se casará contigo? ¿Por qué no adivinas con quién he estado todo el día mientras tú lo esperabas? Con Adam, por supuesto. Adam era mi Adam Brooks. Algo se me atoró en la garganta. Aparté la mirada a la fuerza, guardando el teléfono en el bolsillo, pero el viento de la noche de verano aún dejaba punzadas de dolor apagado en mi corazón. Las luces de la calle se encendieron a mi alrededor. La gente pasaba deprisa, pero yo permanecí quieta, mirando fijamente hacia adelante. Adam Brooks nunca me había mentido. Dijo que vendría, así que vendría. Y esperé hasta que la ciudad se iluminó, hasta que la luna colgó sobre los sauces. Pero la silueta que anhelaba nunca apareció al final de la calle. ¿Todavía estás esperando? Emma, que había estado conmigo todo el día, parecía más sombría que el cielo. Me estremecí, escondiendo las manos en los bolsillos del abrigo. Dentro, estaba el peso de los dulces de boda que había preparado la noche anterior, destinados a marcar el inicio de nuestra felicidad. Entre los dulces, un comprobante del hospital. Tocarlos me dio algo de fuerza. Por supuesto que estoy esperando, dije. Adam Brooks jamás imaginaría que yo también tenía una sorpresa para él. Forcé una sonrisa y descansé una mano sobre mi vientre bajo. Apenas ayer había sabido la buena noticia, una vida sana, ya de 2 meses. Mi felicidad apenas comenzaba. Amelia Cross, ¿estás loca? ¿Cómo puedes seguir sonriendo? Sabía que Emma estaba furiosa. Enojada con Adam por romper su promesa y enojada conmigo por aferrarme como una tonta después de que me dejó plantada todo el día. Pero pronto tendría una familia, un esposo que me amaba, un hijo unido a mí por la sangre, una familia que nunca podría perder. Durante 24 años había estado sola en el mundo. Esto era todo lo que siempre había querido. ¿Cómo no sonreír? Saqué un dulce que no había entregado a nadie e intenté ponerlo en su mano. Solo está ocupado. No importa si posponemos. Lo llamaré otra vez. Adam no me mentiría. Amelia Cross, deja de ser estúpida. Ella rechazó el dulce y me empujó el teléfono frente a la cara. Su energía no está yendo al trabajo. Está yendo a esa enfermiza primer amor suya. Desde que volvió, ¿no lo has notado? Su corazón ha estado con ella desde el principio. El brillo frío de la pantalla nubló mis ojos. Al fin, el hombre que había esperado todo el día apareció frente a mí, pero solo en una pantalla de teléfono y en foto tras foto, todas sacadas en ángulos íntimos en las publicaciones de Emily Johnson. Con expresión amarga, Emma agregó,
¿Sabes dónde estuvo Adam hoy mientras tú esperabas como una idiota? Con ella en el hospital todo el día. Publicó más de 10 actualizaciones de la mañana a la noche, todas en modo novia. Cualquiera pensaría que eran pareja. ¿Casarse contigo? Ni siquiera te toma en serio. Mis dedos se cerraron alrededor de un dulce en mi bolsillo, el papel crujió bajo mi agarre. Mi mirada se congeló en el rostro de Adam en cada foto, pelando una manzana para ella, sosteniendo un teléfono para que viera un drama, adormecido a su lado en la cama. Cada imagen era íntima. Incluso llevaba puesta la ropa que yo le había regalado. La sonrisa en mis labios se volvió rígida, mis ojos secos y ardientes por el viento. Emma deslizó hasta la última publicación. Otra foto con una leyenda burlona. Este hombre se suponía que iba a casarse hoy, pero le mencioné que mi mano estaba fría por el suero. Realmente se saltó la boda solo para sostenerme el tubo durante horas. La pobre novia sigue esperando. Si la conocen, díganle que no es mi culpa. Él fue quien se negó a irse. Algo dentro de mí se rompió en pedazos. Yo había creído que Adam Box realmente quería casarse conmigo. Creí que nunca me mentiría. Durante el último mes, no había dejado de escuchar burlas, gente esperando verme abandonada, ansiosa de verme hacer el ridículo. Pensé que Adam quería usar sus acciones para silenciar esos rumores ridículos. Me había dicho que Emily Johnson sufría una enfermedad cardíaca desde niña, que se había ido al extranjero sola durante 7 años para tratarse, que solo la cuidaba de más porque la veía como una hermana y sentía lástima por ella. Y le creí, incluso cuando día tras día podía oler ese aroma extraño de gardenias pegado a él. Incluso cuando dolía tanto que sentía que sangraba por dentro. Me obligué a creerle. Pero al final, no había rumores ridículos. Todos los demás habían visto claro desde el principio. Todos menos yo, Amelia Cross, haciéndome el ridículo. Mi mano se posó en mi vientre. A los 2 meses aún no había bulto, pero mis ojos ardían y escocían. Emma debió notar que algo iba mal. Frunció el ceño y volvió la pantalla hacia ella. Con una sola mirada casi lanzó el teléfono al suelo. Dios, qué par de perros infieles. Asquerosos. Juro que los atraparé en la cama. Si no los destrozo hoy, no me llamó Emma rechinando los dientes, me tomó del brazo y ya me arrastraba hacia su versión de justicia. Los dulces de mi bolsillo cayeron al suelo junto con mi ecografía. Me agaché para recogerlos, pero mis lágrimas cayeron sobre el papel antes de que mis dedos lo alcanzaran. Emma lo agarró primero. «Este bebé, ¿qué vas a hacer?» Su voz estaba ronca. Sus ojos eran de miedo. Recuperé el papel y limpié con cuidado las manchas húmedas. El diminuto embrión apenas era visible. La mayoría ni siquiera lo notaría. Pero la noche anterior había mirado este papel una y otra vez. El punto donde estaba mi bebé ya se había grabado en mi mente. No, dije suavemente. Fui abandonada en un orfanato el día en que nací. He anhelado una familia toda mi vida, y jamás imaginé que podría abandonar a mi propio hijo, ni siquiera ahora, cuando aún es solo un diminuto embrión sin formar. Algo en los ojos de Emma titiló con compasión, pero yo ya había tomado mi decisión. Guardé el papel y traté de mantener mi voz firme. Anda, vete a casa. Quiero caminar sola un poco. Ella sabía lo terca que podía ser. Aún así, exhaló con fuerza, sin quedarse tranquila. Está bien, pero vuelve temprano, y si pasa algo, llámame, ¿de acuerdo? Mi voz temblaba ya, y la lágrima colgando en la comisura de mi ojo no cayó hasta que ella dobló la esquina, rodeada por el resplandor de miles de ventanas. Ninguna luz estaba encendida para mí. Los dulces y la ecografía seguían a salvo en mi bolsillo, igual que esa mañana cuando los guardé con tanta alegría y esperanza. Yo había pensado tontamente que después de 24 años sin padres, sin un hogar, Amelia Cross por fin había encontrado su luna, que yo al fin había hallado un lugar al que pertenecía. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podía escapar del destino de ser abandonada sin importar cuántas veces lo intentara? ¿De verdad era una persona tan terrible? Debajo del vestido blanco, mi corazón dolía hasta el cansancio. Apreté un caramelo en mi puño.
Aún había una niña dentro de mí. No podía dejar que mis emociones se desbordaran demasiado. Pero esas imágenes, esas fotos seguían repitiéndose en mi cabeza como escenas de un drama. Una mano invisible se enroscaba en mi garganta, apretando más y más, decidida a robarme el último aliento. No sabía a dónde ir. Quizás aún no estaba lista para rendirme, porque marqué el número de Aaron Brooks una y otra vez, una tortura autoimpuesta. Cada vez que esa voz mecánica femenina respondía, mi respiración se hacía más débil y la mano que aferraba mi vientre se apretaba con más fuerza. En el cruce, esperé en medio de la calle, mirando cómo la luz se volvía verde. Tragué mis lágrimas y elegí el camino hacia mi apartamento. Si no podía localizarlo ahora, Aaron tarde o temprano tendría que volver a casa. Quería preguntarle por qué. ¿Por qué prometerme esperanza solo para arrebatármela? ¿Por qué darme un futuro y luego hacerlo pedazos? No habían sido 7 días ni 7 meses. Habían sido 7 años de nuestras vidas, día tras día. Y ahora estaba este hijo. La luz empezó a parpadear en verde. Saqué apresuradamente una foto de mi ecografía, lista para enviársela, pero un haz de faros me cegó de blanco. Todo ocurrió demasiado rápido. Un estruendo. Vi el coche a toda velocidad abalanzarse sobre mí sin frenar. Vi a través del parabrisas el rostro de Aaron Brooks torcido de pánico. Vi cómo los caramelos, la ecografía y mi teléfono volaban de mis manos. Instintivamente, rodeé mi vientre con los brazos, mirando impotente cómo esas cosas se alejaban cada vez más de mí. Cuando tocaron el suelo, los caramelos se esparcieron por el asfalto. Un chirrido agudo de frenos desgarró el aire. Mi teléfono cayó cerca de un poste de luz. Antes de que la pantalla se apagara, la foto de mi ecografía ni siquiera se había enviado. El dolor estalló en mis extremidades, irradiando sobre todo en mi vientre. La agonía me robaba el aire. Algo cálido se deslizaba entre mis piernas. No. No. El pánico me arrolló. Ayuda. Que alguien me ayude. Que alguien ayude a mi bebé. El coche ya se había alejado. Me arrastré por el suelo, dejando un rastro serpenteante de sangre. Mi mente se deshacía. Podía sentir cómo el niño se me escapaba. Con un último grito desesperado, la oscuridad cerró mi visión y sentí como si mi alma se desgarrara. Cuando volví a ver, flotaba en el aire. Pero no estaba muerta. El dolor seguía ahí, y mi cuerpo en el suelo todavía respiraba. Nunca había sentido un pánico tan ciego. El rostro que había visto tras el volante apareció en mi mente. Me lancé hacia el coche. Tenía que salvarme. Tenía que salvar a mi hijo. Dentro, Aaron Brooks seguía aturdido. Con el dolor abrasador en mi alma, grité por él, las lágrimas deslizándose por mi cara. Adam, sal del coche. Ayúdame, ayuda a nuestro bebé. Tal vez mi garganta estaba llena de sangre porque cada palabra costaba. Pronto mi voz fue ahogada por un timbre estridente. Adam Brooks no respondió a mis súplicas desesperadas. Sin embargo, contestó al instante. A diferencia de mi angustia y desesperación, su rostro en la llamada era tierno. Jean, no tengas miedo. No morirás. Pronto traeré la medicina. No dolerá mucho más. Jean. Emily Johnson. Me congelé. Mi mente se quedó completamente en blanco. Los mensajes, las fotos, los subtítulos, todos los recuerdos enterrados bajo mi dolor resurgieron, cada escena destellando ante mis ojos. Si Aaron Brooks hubiese mirado siquiera hacia afuera del coche, me habría visto tendida en un charco de sangre. Pero no lo hizo. En cambio, tranquilizaba a Emily Johnson por teléfono mientras empujaba al hombre en el asiento del copiloto. Tyler Bennett, revisa si golpeamos algo. Si fue así, encárgate. Paga. Informa. Lo que sea. Mi hermana espera su medicina. No pierdas tiempo. Emily Johnson. Emily Johnson. Siempre Emily Johnson. Incluso ahora, cada palabra de Aaron Brooks era para ella y no para mí. ¿Qué significaba yo entonces?
¿Qué valieron nuestros 7 años juntos? Ese día entero que pasó con Emily Johnson. ¿Pensó siquiera en mí una vez? ¿Recordó sus promesas? ¿Recordó a Amelia Cross esperándolo todo el día en la oficina de asuntos civiles? Jean, no llores. Ese tierno Jean destrozó mi corazón en 1000 pedazos. Adam Brooks. Dolía tanto. No era solo Emily Johnson la que sufría. Yo también sufría. ¿Por qué salvarla a ella y no a mí? ¿Por qué? Apreté mi vientre, absolutamente desesperada. ¿Todos esos años el amor había sido una mentira? ¿El afecto una mentira? ¿Realmente no era más que un pasatiempo para Adam Brooks mientras Emily Johnson pasaba 7 años en el extranjero? La única respuesta que obtuve fue la suave voz tranquilizadora que venía del coche. Nada de eso era para mí. Moisés tenía razón. Yo era la mayor de las necias. En ese momento, nada dolió más que la muerte de la esperanza. Algo más pareció despertar en mi pecho. Nacido de ese amor, vi al hombre llamado Tyler Bennett bajar del coche. Comprendí que Emily Johnson tenía un hermano. Pero ahora cualquiera serviría mientras pudiera salvarme. Sentía mis latidos. Sabía que no estaba muerta. Mi hijo no estaba muerto. Mientras me salvaran, ambos podríamos vivir. Seguí a Tyler Bennett hasta donde yacía mi cuerpo. El vestido blanco y la sangre rojo oscuro parecían macabros bajo la luz parpadeante de la calle. Yo yacía en el charco de sangre. El bajo de mi vestido estaba empapado. Tyler Bennett se quedó helado, impactado por la escena y sobre todo por ver mi rostro. Como un hombre poseído, corrió de nuevo hacia el coche. Exhalé y lo seguí. Aún no era demasiado tarde. Mientras yo y mi hijo sobreviviéramos, podría alejarme para siempre de Adam Brooks. Nunca fui de aferrarme ni de exigir. Crecí huérfana, sin padres, sin respaldo. Comprendí pronto que si no puedes reclamar algo, simplemente lo dejas ir. Tyler Bennett, ya recompuesto, caminó hacia el coche como transformado. Una chispa de alivio pasó por mí. En el siguiente instante, sonrió con frialdad. Adam, revisé. Solo golpeaste un perro. No es gran cosa. Yo me encargaré. Mi hermana sigue esperando su medicina. Me quedé mirando incrédula al hombre de traje. Toda mi alma se congeló. No quería salvarme. Jamás imaginé que la crueldad humana pudiera llegar a ese nivel. Tyler Bennett pasó junto a mí hacia el asiento del conductor. Tocó la ventanilla y sonrió con inocencia. Adam, te ves cansado. ¿Quieres que conduzca el resto del camino? Mejor que arriesgar otro accidente. Con suerte esta vez fue solo un perro. La próxima podría ser una persona. Esa expresión inofensiva escondía algo mortal. No me pasó desapercibido el destello de crueldad en sus ojos. Algo explotó dentro de mi mente. No. Quería matarme. El pánico me desbordó, casi ahogándome. No. Me lancé hacia Adam Brooks, gritando desde lo más hondo de mi alma. Adam Brooks, por favor, no cambies. Moriré. Él me matará. Estaba aterrada. Verdaderamente aterrada. Ya no quería nada más. Adam Brooks, ya no quiero que te cases conmigo. Solo quiero que mi hijo y yo sobrevivamos. Puedo irme. Puedo apartarme para que te cases con Emily Johnson sin preocupaciones. Te prometo no molestarte. Puedo criar sola a este hijo. Durante 7 años te amé con todo mi corazón. Por favor, sálvame. Sálvanos. Una vez a salvo, desapareceré por completo de tu vida. Te lo prometo. El viento de inicios de verano desgarró mi voz en fragmentos. En todo el vasto mundo, parecía que solo yo podía oírme. Adam Brooks se había desabrochado el cinturón de seguridad, preparándose para salir. Intenté agarrar su mano, pero en este estado mi espíritu no podía tocar nada. Solo podía gemir con desesperación al verlo salir del coche. Lo observé rodear el frente, con el teléfono en la mano, indiferente mientras aplastaba un caramelo bajo su pie.
Sentí que el universo me jugaba una broma cruel. Los caramelos que nunca regalé. El hombre que esperé. La ecografía que intenté enviar, interrumpida por un accidente repentino. Nunca me había quejado de verdad. Pensaba que el sufrimiento temprano despejaba el camino hacia bendiciones futuras. Pero después de la lluvia no siempre aparece un arco iris. Y el mañana no garantiza traer sol. No fue hasta hoy, después de todo este tormento, que finalmente entendí que una vez que comienza el sufrimiento humano, rara vez termina. Tyler Bennett había conseguido lo que quería, estaba en el asiento del conductor. Grité hasta quedarme afónica, mirando con desesperación el caramelo aplastado bajo su neumático. Era el que había volado de mi mano. El dolor desgarró mi alma de nuevo. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar antes de ser bruscamente arrastrada de vuelta a mi cuerpo. Náuseas y debilidad me invadieron. Yacía indefensa en el suelo, escupiendo sangre, incapaz de moverme. El dolor que me recorría se multiplicaba por 1000, abrasador e implacable. El coche delante dio la vuelta en U. A través de mis pupilas dilatadas vi el vehículo pequeño lanzarse hacia mí. Dentro, Adam Brooks nunca levantó la cabeza, con los ojos pegados al teléfono. ¿Era Emily Johnson realmente tan importante? En el instante en que el coche me arrolló, oleadas de desesperación y dolor inimaginables se abatieron sobre mí como un maremoto. Me abracé el vientre, sabiendo que era inútil, pero tenía que hacerle saber a mi hijo que no había sido abandonado. Su madre lo amaba. El vestido blanco se tiñó de carmesí al instante. Miré el coche que se acercaba, mi visión oscureciéndose de terror. A lo lejos, la campana vespertina de la ciudad sonó 3 veces. Como un toque de muerte, anunciaba que la vida de Emilia Cross quedaría congelada para siempre a los 24 años. En ese momento antes de morir, jamás había sentido tanto odio. Odio por la injusticia del mundo, por la crueldad de Tyler Bennett y, sobre todo, por la traición y las mentiras de Adam Brooks. Quizás alimentada por esa rabia, abrí los ojos de nuevo y vi a Adam Brooks. Con el rostro pálido, se apoyaba contra el asiento del pasajero. Una mano grande presionaba con fuerza su pecho como si hubiera soportado un dolor insoportable. Durante una pausa en la conducción, Tyler Bennett lo miró de reojo. Adam, ¿estás bien? ¿Dolor repentino en el pecho? ¿Te ves mal? ¿Quieres que te revisen? No. Adam Brooks exhaló con esfuerzo, soltando la mano, aunque el ceño seguía fruncido. Tras dudar un momento, volvió a mirar, con la voz pesada y extraña. ¿Apartaste al perro hace un rato? Al mencionar el incidente anterior, la expresión de Tyler Bennett se ensombreció. Solo era un perro. Muerto es muerto. Mi hermana sigue esperando su medicina. ¿Acaso dices que mi hermana no es tan importante como un perro? La palabra salió de mis labios y mis ojos se llenaron de lágrimas rojas. El odio surgió incontenible, extendiéndose como una enredadera salvaje por todo mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué la vida de Emily Johnson merece ser salvada y la mía no? ¿Por qué me atropelló el coche? ¿Por qué matarme? ¿Por qué no salvarme? Incontables preguntas golpearon mi mente hasta dejarla en blanco, enloquecida. Me abalancé, intentando agarrar su cuello. Las manos del asesino, aún manchadas de sangre, no merecían vida. ¿Por qué el mundo es siempre tan cruel? Pero era inútil. Completamente inútil. Por más que lo intentara, mis manos atravesaban el cuerpo de Tyler Bennett como si no existiera. Igual que cuando el coche me arrolló, no pude protegerme. No pude proteger al niño en mi vientre. Estaba totalmente indefensa. Incluso después de matar a alguien de manera tan brutal, él permanecía tranquilo y sereno. Yo ni siquiera podía tocar un solo cabello de su cabeza. El mundo es injusto. Siempre favorece a los fuertes y castiga a los débiles. Adam Brooks murmuró algo, probablemente en respuesta al comentario anterior de Tyler Bennett. Aún así, no despegó la vista del teléfono. Varias veces deslizó su dedo por la pantalla. Por alguna razón, nunca vi ninguna publicación de Emily Johnson en su cronología. ¿Pero qué importaba? Había pasado todo el día con ella. Un hecho innegable.
Adam Brooks revisó sus mensajes unas cuantas veces más, probablemente sin encontrar lo que buscaba. La decepción cruzó su rostro y su tono se volvió más sombrío. Una vez que entreguemos la medicina, regresaré. Se suponía que debía casarme hoy, así que probablemente no tendré mucho tiempo para ver a tu hermana. No te quedes afuera tanto. Cuida de ella. Entonces, sabía que debía casarse conmigo hoy. Mis manos inútiles cayeron. El corazón lleno de odio en mi pecho latía con un dolor amargo, enroscándose como un torno asfixiante. Mi vida no debería haber sido así. Si no hubiera roto su promesa hoy, mi hijo y yo no estaríamos en este estado. En apenas 8 meses habría sido madre. Aunque no sabía lo que significaba serlo, habría intentado ser una buena. Tyler Bennett ocultaba sus sentimientos con pasividad. Aunque parecía molesto por la mención de Adam sobre mí, nunca lo confrontó abiertamente. Escondía su frialdad en las sombras, y el resto del camino al hospital transcurrió en silencio. Ver a Emily Johnson en persona, alguien que solo había existido en fotos hasta entonces, resultaba perturbadoramente real. Adam, quizá porque rara vez salía, la piel de Emily era de un blanco níveo, su voz suave y delicada. Las cejas fruncidas de Adam Brooks se relajaron de inmediato al escuchar su dulce llamado. ¿Aún te duele? Sí, pero al verte, Emily, todo mejora. Emily Johnson se acercó con las mejillas sonrojadas y se lanzó directamente a los brazos de Adam Brooks. Instintivamente quise detenerla, y un dolor agudo atravesó mi pecho. Pero yo era un fantasma. Estaba muerta, fría de pies a cabeza, con el corazón detenido. Entonces, ¿por qué ver a Adam Brooks abrazarla con tanta naturalidad, ver cómo levantaba suavemente la mano para acariciar su cabeza en señal de consuelo? ¿Aún me hacía apretar el pecho y arder los pulmones como si siguiera viva? Me quedé allí delante de ellos, impotente y ridícula, incapaz de defenderme, invisible para todos. Esas mismas manos me habían golpeado la cabeza apenas 2 noches atrás. Incluso recordaba el calor de su palma. Entonces, Adam Brooks, susurré entre dientes apretados, en estos 7 años, ¿hubo siquiera un solo instante en que me cuidaras de verdad? Incluso después de que Emily Johnson pasara 7 años en el extranjero sin decir una palabra, en cuanto regresó pudo apartarme sin esfuerzo y ocupar toda tu vida. ¿Hubo siquiera un rincón en tu corazón que fuera mío? Mi pecho se sintió como si lo atravesara un cuchillo. Y de pronto entendí el poder destructivo del primer amor. Ella no necesitaba luchar, no necesitaba competir. Solo con estar allí yo quedaba completamente derrotada. Nadie escuchó mis maldiciones. Mis puños golpeaban solo aire vacío. Me negué a seguir autodestruyéndome. Apretando los puños, atravesé la puerta hacia el pasillo. Alcancé a ver a Tyler Bennett deslizarse en una escalera oscura cercana. Él me había matado, y aún así no sentía nada por él. Sin embargo, algo era extraño. Mis instintos titubearon y lo seguí. Dentro de la escalera en penumbra, Tyler Bennett sostenía su teléfono, grabando un mensaje de voz para Emily Johnson. Hermana, saldré en un rato. Asegúrate de que Adam Brooks se quede contigo. Haz lo que sea necesario. No lo dejes marchar y no dejes que contacte a esa mujer. ¿Esa mujer? Hablaba de mí. Un ceño fruncido surcó mi frente. Una premonición siniestra erizó mi piel. Después de enviar el mensaje, hizo inmediatamente otra llamada. Lo que dijo a continuación confirmó todos mis malos presentimientos. Vayan rápido a la intersección de la calle 12. Hay una mujer muerta en el suelo. Arrástrenla lejos. Recuerdo que tus hombres se encargan de los cadáveres, ¿verdad? Llévala al campo, elige a algún muerto para hacer un matrimonio espiritual y asegúrate de descuartizar el cuerpo después para dárselo a los perros. No dejes rastro. ¿Quién se atreve a robarle el hombre a mi hermana? Tyler Bennett se burló al colgar el teléfono. Deliberada o no, su mirada fría y cruel se posó sobre mí. Escupió con fuerza a mis pies. ¿Quieres casarte? Entonces cásate todo lo que quieras. Me aseguraré de que no tengas una próxima vida. Logró encender el odio que apenas había reprimido. Mi cuerpo ardía sin control. Una voz en mi cabeza gritaba,
exigiéndome que lo matara. La furia me consumía como fuego hasta que una mano grande y helada me agarró del brazo. El fuego en mi pecho se apagó de inmediato con una corriente gélida. ¿De dónde salió este payaso? ¡Qué resentimiento! Suéltame. Antes de terminar, me quedé helada. Él me vio mirar fijamente y se detuvo. Entonces ese rostro pálido y perfecto se quebró en una sonrisa deslumbrante. ¿Tienes miedo de que te lleve? Sacudió una calabaza amarilla en su mano, burlándose. Yo seguía atónita, sin saber de lo que era capaz, pero el odio en mi pecho parecía desvanecerse por completo. Puedes verme, puedes tocarme. Alzó una ceja con aire juguetón, sonriendo con orgullo. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto un dios? Echó la cabeza hacia atrás como un gato orgulloso. Volví en mí de golpe. Tyler Bennett, ¿dónde estaba? Miré alrededor, sin tiempo de pensar en él. Cada palabra de Tyler Bennett me atravesaba como clavos. Crucé las paredes y corrí afuera. No podía dejar que me destruyera. Amelia Cross había sufrido toda su vida. ¿No debía tener al menos una oportunidad de vivir bien en la siguiente? Corrí hacia el ascensor, lista para bajar, pero una fuerza incontrolable me arrastró de nuevo. El dolor me atravesó y, cuando abrí los ojos, ya estaba otra vez junto a Adam Brooks. ¿Por qué? El miedo me invadió mientras seguía intentando avanzar. Una vez, 2, 3, casi 100 intentos. Al final quedé entumecida. Aquella impotencia que tantas veces había sentido me obligaba ahora a aceptar la realidad. Por alguna razón desconocida, solo podía permanecer al lado de Adam Brooks. No podía ir a ningún otro lugar. Mi rabia, antes feroz, se disipaba poco a poco en una neblina tenue. Comprendí que no podía hacer nada. Incluso mis impulsos iniciales no me habían acercado más. Como mucho, estaba a 10 pasos de Adam Brooks. La esperanza de recibir ayuda del hombre que podía verme ya era un lujo perdido. Si tan solo le hubiera suplicado desde el principio, quizá me habría ayudado. Me desplomé frente a Adam Brooks, observándolo mientras cuidaba de Emily Johnson con el mismo esmero tierno que siempre mostraba en sus publicaciones en redes sociales. Varias veces creí ver un destello de fatiga en su rostro y quizá un matiz de paciencia que no alcanzaba a descifrar. ¿Todavía me dolía el corazón? Sí, dolía. Odiaba. Dolía otra vez. Moví las piernas, bajé la cabeza y me abofeteé. Patética, absolutamente patética. Mimi Johnson, seguramente tras escuchar el mensaje de voz de Tyler Bennett, yacía en la cama del hospital con los ojos enrojecidos, gimoteando de esa forma dulce y caprichosa, aferrándose a Adam Brooks para que no se fuera. No se lo permitía, así que el tonto de Brooks no se movía. Yo permanecí fuera, en el pasillo, sin querer entrar. Aún esperaba que terminara ese absurdo matrimonio espiritual, esperaba que mi cuerpo fuera desmembrado y arrojado a los perros, esperaba que todo se disolviera para ser libre al fin. ¿Cómo podría el espectáculo humano competir jamás con el cielo? Clic, la puerta de la habitación se abrió. Vi a Adam Brooks salir cansado y sentarse a mi lado. Lo miré fijamente. Él miraba su teléfono. Alcancé a ver mi nombre en la pantalla, Amelia. Por fin parecía recordarme. La llamada, sin embargo, estaba condenada al fracaso. Lo intentó una vez, no recibió respuesta, frunció el ceño y pasó a escribir un mensaje. Lo siento, Amelia. Emily Johnson tiene dolor y no puede dormir, y no hay nadie con ella. Quizá llegue un poco tarde. Duerme temprano, hoy mismo iremos a registrar nuestro matrimonio. Hoy. Parpadeé aturdida. Ya pasaba de medianoche. Bajé la cabeza y no pude evitar reír, los hombros temblando con una risa nasal. ¿Qué podía hacer, Adam Brooks? Ya no hay más hoy. Mi vida, la de mi hijo y esa ridícula idea de amor, todo había quedado en el ayer. Señalé mi pecho con una sonrisa amarga e irónica. Tú. Todo es culpa tuya. Por alguna razón, de pronto quise saber cómo reaccionaría al enterarse de mi muerte. Probablemente no se entristecería demasiado.
Con Emily Johnson a su lado, solo sentiría alivio de librarse de dos problemas. Como si confirmara lo insignificante que era para él. La ya escasa paciencia de Aaron Brooks conmigo se agotó después de una hora sin respuesta. Se frotó el ceño, volcando su frustración en palabras. Sigue sin responder. Amelia Cross, estoy agotado. ¿Puedes intentar ser razonable? He explicado claramente la situación de Emily Johnson. La ayudo por bondad. No hay nada entre nosotros, nunca lo hubo ni lo habrá. ¿No dijiste que confiabas en mí? Sí, confié en él. Hasta mi último aliento lo creí. Incluso siendo despreciada, ridiculizada, malinterpretada, me obligué a creer. Y ahora, por confiar en ti, Aaron Brooks, estoy muerta. 2 vidas perdidas en una. Vi cómo sus manos descargaban la frustración en la pantalla. Las lágrimas me corrían a la boca, amargas y absurdas. Este es el hombre con el que me engañé a mí misma para casarme. Mi juicio fue desastroso. La puerta del hospital volvió a abrirse. Me tapé los ojos con la mano, tragando la amargura pedazo a pedazo. Un tenue aroma a gardenias me envolvió. Emily Johnson, atravesando justo mi sitio, se sentó en la silla frente a Aaron Brooks. Adam, ¿te preocupa la señorita Amelia? ¿Se enoja contigo a estas horas? Tal vez deberías volver primero. Yo puedo quedarme aquí sola. Perdona molestarte haciéndote ir y venir. El aroma a té flotaba a su alrededor. Resoplé, me levanté y cedí la silla para que se sentara frente a Aaron Brooks. Él frunció levemente el ceño y le dijo a Emily Johnson, no te preocupes tanto, tu corazón. No voy a ninguna parte, me quedaré contigo. Ella es una persona sana y fuerte, no necesita competir con una paciente como tú. Sana. Fuerte. Adam Brooks tenía la forma de herir sin darse cuenta. Gracias a su futuro cuñado, yo estaba a punto de romperme por completo. Con el desprecio de Tyler Bennett, no sería raro que me redujera a polvo. Miserable, ¿verdad? Llegué a este mundo entera y lo dejaré en tan lamentable estado. Emily Johnson se inclinó en la silla, su rostro palideciendo de pronto. Se aferró a la camisa de Aaron Brooks con dolor. Adam, me duele el corazón. Ayuda, duele. En ese instante, verla me recordó inquietantemente a mí horas antes, clamando en vano por él. Circunstancias similares, destino distinto. Mi garganta sangraba inútil sobre el asfalto frío. Emily Johnson, en cambio, fue levantada en brazos y llevada apresuradamente al médico. Su vida mucho mejor que la mía. Atada invisible, fui arrastrada detrás. El examen cardíaco duró una eternidad. Adam Brooks permaneció junto a Emily Johnson tanto como fue necesario. Yo seguí cada instante, observando. Poco a poco, amaneció. Mientras tanto, me distraía mirando el ajetreo alrededor. Al lado, un paciente grave del corazón había escapado bajo las narices de las enfermeras, provocando revuelo. Sonreí con sorna, entreteniéndome. Al fin y al cabo, quizá al siguiente segundo mi cadáver sería destrozado por los perros. No quería seguir furiosa en vano. Era agotador. Mejor esperar en silencio hasta disolverme, hasta liberarme. La sensación de tirón volvió. Exhalé, dejándome arrastrar, casi deseando desaparecer más rápido. El rostro de Aaron Brooks era exasperante. No quería mirarlo más. Mejor quedar invisible y olvidada que seguir atrapada en este infierno. Justo antes de ser arrancada fuera de la sala, alcancé a ver un nombre, Samuel Reed. Tan familiar. Fruncí el ceño, queriendo mirar otra vez, pero mi alma fue arrancada sin control. Busqué en mi mente por última vez, pero no encontré nada. Con resignación, me rendí. Adam Brooks pasó la tarde buscando al médico de guardia para revisar el estado de Emily Johnson. En verdad, nunca, ni un solo instante, dejó de ponerla en el centro de su mundo. Tal vez era por ver demasiado de golpe. Pero ahora, incluso con esa conciencia, solo sentía un leve pinchazo en el pecho, ninguna otra emoción.
Adam Brooks había pasado toda la noche frunciendo el ceño de preocupación. Doctor, su corazón sigue doliendo. ¿Podría haber algún otro problema oculto? ¿Deberíamos hacerle un chequeo completo? El médico miró los resultados de las pruebas, pero no dijo nada. No es tan grave como usted piensa. Ella recibió un trasplante de corazón hace un tiempo y ya superó el periodo de rechazo. Se le hizo un chequeo completo hace apenas 2 semanas. Mientras siga las indicaciones médicas, descanse bien, coma a tiempo, evite esfuerzos y no se asuste, estará bien. Los ojos de Adam Brooks se abrieron de par en par al captar el detalle clave. ¿Un trasplante de corazón? Sí, no lo sabía. El médico hojeó unas imágenes y señaló un punto. Este corazón pertenece a un joven, muy saludable. El cambio en la expresión de Adam Brooks fue instantáneo, casi cómico. ¿Engañado? No pude evitar querer reír. Karma, quizás. Adam Brooks volvió a la habitación y Emily Johnson aún no sabía nada. En cuanto lo vio, se llevó la mano al pecho, las lágrimas brotándole con indignación. Adam, me duele mucho. Extendió la mano como lo había hecho incontables veces, intentando alcanzarlo, pero él apartó fríamente su mano. Emily Johnson se quedó helada, con la mano suspendida en el aire. Adam, ¿te divierte mentirme? ¿Qué? Un destello de pánico cruzó sus ojos. Adam Brooks, con expresión severa, arrojó el informe sobre la cama, su mirada penetrante como si pudiera verla por dentro. El médico dijo, ya tienes un corazón perfectamente sano trasplantado y todas las pruebas indican que funciona muy bien. Finges estar enferma solo para retenerme aquí. ¿Por qué? ¿Para evitar que me case o solo para enfurecer a Amelia Cross? No, yo. Emily Johnson negó con la cabeza aterrada. Adam Brooks la interrumpió con voz firme, lo entiendo. Si me mientes una vez más, te prometo que nunca volverás a verme en tu vida. Emily Johnson se quedó paralizada, completamente alterada. Apretó su mano, llorando amargamente. Adam, lo hice porque te amo. Si no, ¿por qué jugaría con mi propio cuerpo así? Pero Adam Brooks permaneció impasible, pronunciando cada palabra con autoridad inquebrantable. Sabes que odio las mentiras, Emily Johnson. Solo te veo como a una hermana y me preocupo por ti únicamente por eso. Si hubiera sabido tus verdaderas intenciones, no habría venido. Yo solo me casaré con Amelia Cross. Solo una hermana. Esa frase otra vez. No pude evitar reír amargamente. El autoengaño es contagioso, ¿no? Ingenuo, pero no ciego. Adam Brooks hablaba con grandilocuencia, pero sus ojos, al mirar a Emily Johnson, traicionaban cada pedazo de inocencia rota. Me quedé a su lado, observando el rostro que había acelerado mi corazón tantas veces, dejando que mi corazón entumecido envejeciera hasta alcanzar la temperatura de un corazón muerto. ¡Qué lástima! Lo había amado tan imprudentemente, y sin embargo ahí estaba él, usando la excusa de hermana para hacer cosas cada vez más repulsivas. No podía negar que alguna vez me había tratado bien. Quizás Adam Brooks me amó, pero no era todo su amor. De otro modo, ¿cómo podía actuar de manera tan peligrosamente ambigua con la hermana mientras decía amarme? Me amaba, y también amaba a Emily Johnson. Su amor podía romperse, moldearse y repartirse en pedazos, y ni siquiera se daba cuenta, proclamando con orgullo su profunda devoción. Con la claridad llegó finalmente una especie de revelación. Comprendí que el lazo invisible entre Adam Brooks y yo se había desvanecido. Por lejos que estuviera, ya no podía afectarme. Cuando se apartó de Emily Johnson y se marchó, me sentí liberada, libre de estar atada a Adam Brooks para siempre. Pero no había desaparecido. Habían pasado 6 horas desde que Tyler Bennett hizo aquella llamada sobre desmembrarme. ¿Cómo podía durar tanto un matrimonio espiritual? Mientras me confundía, Tyler Bennett apareció. Emily Johnson había dejado de llorar, y cuando encontró la mirada de Tyler Bennett, vi un destello familiar de crueldad en sus ojos. Le agarró del brazo, sonriendo con oscuridad. Asegúrate de que tus hombres destruyan a Amelia Cross. Cualquier hombre que ose quitarme a Adam Brooks, quiero que ella lo lamente toda su vida. Hermanos, sin duda,
Pájaros de la misma pluma. Ese hermoso rostro pálido de repente me dio náusea. Tyler Bennett la tranquilizó. Hermana, ¿crees que vine aquí por nada? Ella ya está muerta. Nadie volverá a competir contigo por Adam Brooks. Emily Johnson sonrió con suficiencia, rozando la arrogancia. Bien, muerta sirve. Ahora ni siquiera necesito mover un dedo. Veamos cómo podría Adam Brooks casarse con una muerta. Jamás la comparará con una viva. Grabé en mi memoria cada palabra repulsiva y cada expresión de esa pareja de hermanos. Yo aún no había desaparecido. ¿Significaba eso que todavía tenía tiempo, al menos el suficiente para luchar por justicia para mí y para el hijo no nacido? Salí de la habitación decidida a encontrar al hombre que podía verme. Era el único que podía ayudarme. Sorprendentemente, esta vez fue fácil. ¿Pero por qué estaba cubierto de sangre? Incluso un dios sangra. Lo vi avanzar tambaleándose, para finalmente desplomarse débilmente en la puerta de la siguiente sala. Con cautela, me acerqué. Si está así, debería poder ayudarme a llamar a la policía, ¿no? El hombre parecía tener ojos en la frente. En cuanto me acerqué, de pronto levantó la vista, casi mirándome hasta el alma. Tú. Su voz se le quebró en la garganta. Luego se llevó la mano al pecho con dolor. ¿Estás bien? Asustada, corrí a sostenerlo. Afortunadamente, él podía tocarme y yo podía tocarlo. Con esfuerzo buscó algo en su bolsillo, claramente tratando de encontrar una medicina. Lo entendí enseguida y saqué un frasco, dándole la medicina. Lo reconocí. Era el medicamento para el corazón que había visto en la mesita de Emily Johnson. Con razón se veía tan pálido la primera vez que lo vi. A mitad de camino, una enfermera lo acompañó de vuelta a la sala. Mientras lo ayudaba, alcancé a escuchar algo en su murmullo. Dijo Samuel Reed. Así que ese era el paciente fugado. Estoy bien. Se quedó mucho tiempo en la cama. Su voz amortiguada por la máscara de oxígeno, respondiendo a la pregunta que yo no había formulado en voz alta. Esa presencia familiar despertó en mí una inexplicable nostalgia. Me miró, sus ojos suavizándose en una sonrisa. Qué bueno que tú también estés bien. Nuestras miradas se encontraron y mi vista cayó en el hilo rojo de su muñeca. Algo dentro de mí estalló de pronto. Yo había tenido el mismo hilo una vez, pero en un arrebato lo había arrojado. Antes de que pudiera preguntar, Samuel Reed habló primero, su mirada volviéndose aún más tierna. Amelia Cross, me has protegido tantas veces. Esta vez, me toca a mí protegerte. Por suerte no llegué demasiado tarde. No serás forzada a un matrimonio espiritual. No serás desmembrada. Amelia Cross, eres libre. Y también, en reconocimiento por todo lo que hice para salvarte, ¿qué tal si lo intentamos de nuevo en la próxima vida? Te he esperado tanto tiempo. La próxima vez, no seré un cobarde. No te preocupes, no te haré esperar. Solo mira hacia atrás y estaré ahí para ti sin importar qué. Después comprendí que no hay dioses en este mundo. Samuel Reed podía verme porque estaba muriendo, porque enfrentaba la muerte. Y aún en sus últimos momentos, pensó en mí y por eso me vio de verdad. La sangre que lo cubría provenía de impedir ese absurdo matrimonio espiritual. Llamó a la policía, pero creyó que eran demasiado lentos. No tengo idea de cómo me encontró, pero en verdad detuvo esa ridícula ceremonia. El precio fue el resto de su vida. Flotando hacia su ataúd, mirando su rostro, me pregunté si se convertiría en un espíritu como yo. Entonces podría haberle preguntado por qué, después de dejar el orfanato, nunca vino a buscarme. ¿Qué significaba cuando dijo que me había esperado tanto tiempo? ¿Qué significaba con no ser un cobarde? Conocí por primera vez a Samuel Reed hace 20 años en el orfanato 2NGX. Entonces se llamaba Jason Miller. Una vez le pregunté por ese nombre. Dijo que significaba una luna extra. El cielo solo tiene una luna. Esa luna nunca podría ser él. Como yo, fue abandonado, un alma indefensa. Debido a su problema cardíaco, lo habían dejado solo en la amarga nieve invernal. Desde ese momento,
Tuve una sombra siguiéndome, un chico tímido que se escondía detrás de mí cada vez que alguien lo molestaba. Tuvo más suerte que yo. Al tercer año en el orfanato, fue adoptado. El hilo rojo provenía de él, cortado de la manta que lo envolvía en aquel entonces. Dijo que le permitiría encontrarme en el mar de gente. Pero rompió esa promesa. A diferencia de los cuentos de hadas, esta es la realidad. No tuve una vida de ensueño. Y nunca esperaría a alguien que jamás regresó. Si hubiera sabido en el momento de su adopción que al año siguiente volvería a ser abandonado porque su madre adoptiva quedó embarazada, quizás nunca habría arrojado ese hilo rojo en un arrebato de ira. Su funeral fue sencillo. Sin familia, sin amigos. La elegía fue un relato seco de su vida, y los padres adoptivos apenas trajeron a un niño pelirrojo para cumplir con las apariencias. Sin lágrimas, sin dolor, nadie lamentó su pérdida. Como en vida, vino y se fue desnudo y limpio. Pero esta vez llevaba un vínculo rojo. Un lazo con Emilia Cross. Antes de irme, me quedé cerca de la elegía, dándole un último vistazo. Nuestros caminos en secundaria, preparatoria y universidad se habían reflejado casi exactamente. De pronto recordé todos esos regalos inexplicables a lo largo de los años, el pan y la leche que siempre aparecían en mi escritorio cuando tenía hambre, los cuadernos que parecían recompensas divinas antes de los exámenes. Había imaginado a muchas personas, pero nunca a él. Samuel Beard había dicho que con un hilo rojo podría encontrarme en la multitud de un vistazo. Pero en todos estos años, siguiéndome como una sombra tímida, sin ese hilo, ¿cuánto tiempo le tomó hallarme? ¿Y cómo fue que nunca lo noté? Incluso ahora, seguía tan enfermo como antes, todavía el chico temeroso que no se atrevía a dar un paso adelante. Cuando encontré a Adam Brooks, me buscaba por todas partes. Quizás el cansancio lo hacía fruncir el ceño continuamente, sus ojos cada vez más irritados. Creía que me enfadaba por esa supuesta hermana, pensando que había desaparecido como parte de un juego. Lo observé en silencio mientras fumaba con impaciencia, tocaba la bocina, golpeaba las puertas con irritación al salir. Me buscó por todas partes, y solo cuando no pudo encontrar a Emily su molestia se transformó poco a poco en pánico, porque ni siquiera ella podía localizarme. Nunca tuve nada con Emily Johnson. ¿De qué se queja tanto? ¿Ves? Realmente pensaba que yo jugaba. Poco sabía él que Emilia Cross había muerto sola en una noche tardía junto con su hijo, muriendo en desesperación y dolor. Incluso al final, sus oídos estaban llenos de su voz consolando suavemente a su supuesta inocente hermana. Incliné la cabeza, riéndome con amargura, riéndome de mí misma y de cómo mi corazón entero había sido entregado a los perros. De repente, Emma Lewis estalló. Le dio una fuerte patada a Adam Brooks en la espinilla, sus ojos ardían de furia. Pedazo de basura, ¿crees que eres un sistema de calefacción central, repartiendo calor a cada mujer? Cruzas límites y luego tienes la audacia de culpar a Emilia Cross por no ser lo suficientemente generosa. Fue demasiado generosa al darte carta blanca para actuar con tanta imprudencia. Personas como tú están destinadas a envejecer solas. Vi a Emma Lewis dar esa patada con toda su fuerza. Incluso Adam Brooks, tan apuesto como era, torció el rostro de dolor. No pude evitar sentir una oleada de satisfacción. En silencio, le levanté un pulgar a Lewis. Al momento siguiente, fue empujada a un lado. ¿Te has vuelto loca? Emily Johnson apareció con un vestido blanco impecable, avanzando como un escudo protector y colocándose firmemente frente a Adam Brooks. ¿Qué hizo mal Adam? ¿Por qué lo acusan todos? Claramente es Emilia Cross quien actúa de manera irracional. Como alguien que ha estado a su lado 7 años, ¿no ven lo agotado que ha estado últimamente? Adam también es humano, ¿quiénes son ustedes para tratarlo así? Sus palabras casi me hicieron sentir culpable. Miré a Adam Brooks, de pie en silencio detrás de Emily Johnson con ese rostro sereno e inexpresivo. Entonces, creía que debía compadecerlo. ¿Compadecerlo por lucir cansado mientras pasaba el tiempo con otra mujer? Luis estaba asqueada hasta el extremo. Si creen que saldrán impunes, Adam Brooks, más les vale rezar porque Emilia Cross y su hijo estén a salvo. De lo contrario, juro que no te dejaré libre.
Hijo. Adam Brooks se congeló, apresurándose a apartar a Emma Lewis. Repite eso. Está embarazada. Emily Johnson retrocedió tambaleándose tras el choque. Su rostro mostró un filo breve y agudo antes de volver instantáneamente a su expresión inocente e inofensiva. No pude evitar reír ante la escena. Haría fortuna como actriz. Imagina si Adam Brooks supiera que mi muerte estaba inseparablemente ligada a Emily Johnson y Tyler Bennett. ¿Qué pensaría? Pero, ay, la pureza es inherentemente limpia y nunca debería mezclarse con el deseo. Luis ya se había liberado del agarre de Adam Brooks. Una de las mayores suertes de mi vida fue tener a Emma Lewis como amiga. Ahora se había convertido en mi voz. Adam Brooks, tú fuiste quien rompió el amor entre tú y Emilia Cross. Ese hijo ni siquiera debería haber estado en medio de esto. Y no pretendas actuar como si te preocupara. Como si realmente te importara. ¡Qué hipócrita! Mira a tu amor de infancia, tan delicada, tan lastimera, su rostro pálido. Mientras tanto, nuestra Amelia es solo una mujer desesperada, embarazada y traicionada. ¿Cómo se compara eso con tu enfermiza amiga de la infancia? Ni se te ocurra fingir dolor. Te mostraré lo que es el dolor si intentas hacerte la víctima. Su sarcasmo fue despiadado, mordiendo en cada palabra. Emily Johnson, en cambio, había pasado de pálida a sonrojada, con las palabras atoradas en la garganta. Adam, yo. ¿Qué sentido tiene aferrarse a mí?, interrumpió Adam Brooks fríamente, sus ojos inusualmente gélidos e implacables. Notable, con una sola frase intentaba romper por completo. Lois ya no se molestó más en ellos y se giró para seguir buscándome. Sus ojos estaban oscuros por el cansancio. A diferencia de Adam Brooks, cuyos ojos estaban ojerosos por lidiar con Emily Johnson, el agotamiento de Emma Lewis venía únicamente de mí. El amor que nunca recibí de mi propia pareja se reflejaba por completo en mi amiga. Quise correr tras ella, decirle que se detuviera, que regresara a casa y descansara. Amelia Cross estaba muerta. Había desaparecido para siempre. Pero no importaba cuánto gritara, cada palabra era arrastrada por el viento, desvaneciéndose en el aire. En este vasto mundo, nadie podía escucharme. No lo entendía. ¿Por qué no podía reencarnar aún? Ya no odiaba a nadie. ¿Por qué no me dejaban ir? Pensé que la crueldad del cielo había alcanzado su punto máximo hasta que me di cuenta de que una vez más estaba atada a Adam Brooks. Lo vi llamar y enviar mensajes sin cesar. Vi el asco en los ojos de Emily Johnson cada vez que se mencionaba mi nombre. La vi aferrarse a él con evidente repulsión mientras constantemente sacaba a relucir mi nombre. Vi la luz de la luna, la absurda noche de borrachera, la pasión imprudente. Amelia, Amelia, Amelia. Besaba tiernamente a la mujer debajo de él, murmurando mi nombre una y otra vez. En ese instante, toda la sangre de mi cuerpo pareció fluir al revés. Pensé que el dolor de la traición había desaparecido, pero ahora cada herida y resentimiento crecían como espinas, clavándose en mi corazón silencioso. La sangre fresca y la angustia brotaban de nuevo. Asqueroso. Repugnante. Absolutamente repugnante. Me acurruqué junto a la ventana, mordiéndome los labios hasta sangrar. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pronunciar mi nombre? Asqueroso. Emily Johnson era tan repulsiva como yo, con las palmas en carne viva de tanto arañarlo. Y aún así aguantaba, soportando sus embestidas una y otra vez, como si sobrevivir a ese momento garantizara su triunfo eventual. No lo entendía. ¿Amar a alguien significa degradarse a uno mismo? ¿Es esto siquiera amor? Apreté más mis oídos, las náuseas me revolvían el estómago, mi rostro se tornaba pálido. Ni siquiera recuerdo cuando el caos a mi alrededor finalmente se calmó. Me senté aturdida junto a la ventana, esperando hasta que la luz del sol inundara por completo. El sol era abrasador, e intenté mover cada parte de mi cuerpo hacia su calor. Sin embargo, no era suficiente. Frío, un frío que calaba los huesos. La persona en la cama comenzó a despertar y yo, con una curiosidad autodestructiva, giré la cabeza. Adam Brooks había pasado toda la noche llamando a Amelia.
Quería ver qué haría si se daba cuenta de que la persona a su lado era Emily Johnson. Molly Johnson también se despertó, tirando tímidamente de las sábanas. Su voz era ronca pero seductora. Adam, anoche. Dilo de una vez, ¿cuánto quieres? El rostro de Adam Brooks estaba cubierto por una capa de hielo. Sus palabras, despiadadas, sumieron a Emily Johnson en un abismo. Adam, ¿qué quieres decir? ¿Acaso no deberías casarte conmigo, hacerte responsable de mí? Su rostro se volvió completamente pálido. Esa victoria tan ansiada, la que esperaba con todo su corazón, acababa de lanzarla al abismo más profundo. El rostro de Adam Brooks no mostró el menor rastro de compasión. Te lo dije, solo me casaré con Amelia Cross. Vi a Emily Johnson convertirse en la payasa más miserable frente a mis ojos. Satisfactorio, ¿no? Presioné mi mano contra mi pecho, que seguía sangrando en débiles hilos. Y aún así, tal vez sí era satisfactorio. Molly Johnson forcejeaba de nuevo, pero la puerta del hotel se abrió de golpe con un estruendo. Tuve un presentimiento. Más allá de esa puerta aguardaba un nuevo infierno para Adam Brooks y Emily Johnson. Cuando Emma Lewis irrumpió con una multitud de reporteros, mis sospechas se confirmaron. Arrastró a Adam Brooks y a Emily Johnson a los titulares, exponiéndolo por usar su posición de director ejecutivo del grupo Brooks para mantener relaciones ilícitas con una mujer de reputación dudosa. Las fotos dominantes los mostraban de pie junto a la cama, apenas cubriéndose. Una vez la joya dorada de la sociedad, la reputación de Emily Johnson quedó destruida de la noche a la mañana. Palabras como participó a sabiendas por dinero y utilizada como entretenimiento la colocaron en el centro del desprecio público. En la comisaría, Adam Brooks luchaba por explicar el malentendido de la noche anterior. Emily Johnson, sin embargo, vio una tabla de salvación. En sus ojos llenos de lágrimas brillaba una astuta resolución. No fue así. Todo lo de anoche fue voluntario. No hubo transacción, ni coerción. Perdón por interrumpir. Su actuación no había terminado cuando otro equipo de agentes entró. Mirando a Emily Johnson y Adam Brooks, el oficial al mando emanaba autoridad sin necesidad de alzar la voz, en lugar de justificarse. Tal vez deberían decirme dónde estaban cada uno cuando la señorita Amelia resultó herida. El asesinato conlleva una pena mucho más grave que esto. Molly estaba al borde entre la luz y la sombra. Seguramente ya sabía la noticia de mi muerte. Ver llorar a una persona fuerte tiene un efecto contagioso. Me ardía la nariz. No me importaba lo que pasara dentro. No tenía curiosidad por saber cómo reaccionaría Adam Brooks al enterarse de mi muerte. Todo lo que sentía era dolor por mi amiga que había estado conmigo tantos años. ¿Pero qué podía hacer? La Amelia Cross actual era inútil. Ni siquiera podía realizar el simple acto de enjugar las lágrimas de una amiga. Amelia, debió dolerte terriblemente. La policía dijo que fue un atropello doble, ese maldito bastardo. Se agachó, cubriéndose la boca, dejando que sus lágrimas fluyeran libremente por primera vez. Imagina si me hubiera quedado obstinadamente contigo esa noche, si no fuera porque Samuel Reed lo denunció, ¿cuánto tiempo habrías tenido que permanecer sola en ese desierto? Samuel Reed. Oír su nombre de nuevo hizo que me ardieran los ojos. Recordé su radiante sonrisa. Pensé en él, acostado en su ataúd como si solo durmiera. Como una ola amenazando con ahogarlo, Molly lloraba bajo la luz del sol y yo me acurrucaba a su lado, derramando lágrimas silenciosas en la oscuridad. No podía explicar por qué lloraba. Las lágrimas espirituales son frías, carentes de calor, y sin embargo queman las palmas de mis manos. En medio de la confusión escuché a Adam Brooks estallar en rugidos desesperados. Imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo podría ser yo? ¿Cómo podría haber matado personalmente a Amelia? Sus emociones habían sido empujadas al límite por una vaga grabación de vigilancia. La policía, firme al borde del acantilado, dio el golpe final. Esto fue lo que se encontró en el teléfono de la fallecida antes de morir. Yo sabía mejor que nadie lo que era. Un informe prenatal del hijo en mi vientre, listo para ser enviado. No fue sorpresa cuando el frágil hilo en la mente de Adam Brooks se rompió por completo. Lo escuché desvariar como un loco contra Emily Johnson,
exigiéndole saber por qué ella y su hermano habían sido tan crueles, por qué Tyler Bennett no me había salvado, por qué mi última esperanza había sido destruida, por qué le habían dicho que solo había sido un perro atropellado. Incluso confrontó a Ama Lewis, preguntándole por qué no había estado conmigo esa noche. Gritaba contra todos excepto contra sí mismo. Debería haberlo entendido hacía mucho tiempo. Un hombre como él no merecía 7 años de mi amor y sacrificio. Casi agradecí que mi hijo nunca hubiera nacido. Algo tan hermoso no podía haber llegado a un linaje manchado con esa sangre. Nadie escapa al alcance de la ley. Tyler Bennett y Emily Johnson fueron castigados. Adam Brooks no fue la excepción. Presencié el juicio como espectadora. Tyler Bennett, dada la gravedad de sus actos, fue condenado a muerte. Emily Johnson, con menos cargos, recibió solo unos meses de detención, pero rechazó su medicación, buscando la libertad por motivos médicos, y su corazón falló en prisión. Rescatada, quedó en estado vegetativo. En cuanto a Adam Brooks, no se defendió en absoluto. Parecía completamente vacío, insensible, mirando a todos como un fantasma. Según su abogado, si hubiera dicho la verdad, su falta de conocimiento habría sido considerada para una pena más leve. Sin embargo, insistió con absoluta certeza en que él y Tyler Bennett eran cómplices. No quería vivir, solo deseaba la pena de muerte. Cuando floté a su lado, vi lágrimas brotar en sus ojos. Se veía tan desmejorado, como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. Fijó su mirada en una dirección, su voz temblorosa: Amelia, espérame. Iré contigo y con el bebé pronto. Yo no quería que lo hiciera. Odiaba a Adam Brooks. Lo odiaba con cada fibra de mi ser. El momento en que salí del tribunal me encontré de pie en los escalones bañados por el sol. Los transeúntes me miraban con lástima o tristeza, pero yo sentía una ligereza incomparable. Finalmente comprendí qué era lo que me había retenido. En el instante en que mi cuerpo se elevó en el aire, cerré los ojos con una sensación de liberación. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, nunca volvería a elegir a Adam Brooks. Si pudiera elegir, iría a buscar a aquel chico tímido en su lugar. Él nunca se atrevió a hablarme, pero yo sí lo hice. El ocupado cielo finalmente debió de haber hecho tiempo para escuchar el llamado más profundo de mi corazón. Cuando abrí los ojos, no vi a los temibles guardianes del inframundo. En cambio, estaba rodeada de luces de velas en forma de rosas y una multitud bajo un cielo estrellado. Frente a mí, Adam Brooks se arrodillaba en una rodilla. Era el día en que me confesó su amor. Tal como lo recordaba, el Adam Brooks de la universidad, joven, ingenuo pero decidido, me miraba con un amor inquebrantable. Amelia, sé mi novia. Prometo amarte toda mi vida, adorarte, protegerte. Nunca dejaré que sufras una sola injusticia. En mi vida pasada me había ahogado en esos ojos profundos, solo para ser arrastrada paso a paso hacia el abismo. Había vítores y ánimos a nuestro alrededor, pero nadie podía deshacer lo ya ocurrido. Esta vez, Amelia Cross no repetiría el mismo error. Mis ojos no se detuvieron en él ni un instante. Lo siento, nuestros destinos son incompatibles. No creo que seamos el uno para el otro. Escuché la respiración entrecortada a mi lado y la incrédula pregunta de Adam Brooks. ¿Por qué? Se levantó en pánico, intentando atraparme, su rostro traicionando vergüenza. Pero esta vez yo era firme. Ni siquiera el borde de mi manga lo rozó. Por supuesto, la razón era clara, había encontrado mi luna. Caminé sobre las rosas, pasé las velas y entré en la multitud. Samuel Reed, con una simple gorra de béisbol, se mantenía discretamente entre la gente. Sin embargo, esta vez lo vi de inmediato. Sus ojos, brillantes e inquebrantables, eran solo para mí. Por fin podía correr con confianza hacia la felicidad que me pertenecía. Quería decirle a Samuel Reed, palabra por palabra, el cielo solo necesita una luna, otra es innecesaria. Una sola luna puede llenar por completo el corazón de Amelia Cross, por dentro y por fuera, y no pertenece a nadie más que a Amelia.